Buen día con todos y todas. Bienvenidos a una nueva clase del curso de Historia para este ciclo ordinario 2023-2, ¿sí? En el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenidos todos. Esta semana vamos a trabajar contenidos del temario de Historia del Perú que corresponden a las etapas del Perú prehispánico, del Horizonte Temprano, Intermedio Temprano y Horizonte Medio. Pero antes de empezar con los contenidos, ¿alguna pregunta que haya quedado de la semana anterior? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Todo bien? Profe, ¿Seguro? A ver, te escucho. en parte de la dinastía Han, solo, no recuerdo muy bien, que solo habían llegado a hacer la extensión por la ruta de seda. Y quería preguntar en qué parte queda o en qué etapa está la arquitectura de las pagodas. A ver, las pagodas se ubican desde las etapas más tempranas, pero no hay una precisión. ¿Por qué? Porque también hay, en China, como en muchas culturas, hay procesos de construcción y reconstrucción, ¿ya? Entonces, ese es uno de los problemas. Y tú sabes que las pagodas existen en toda Asia, ¿no? No solo en China. Ese es uno de los problemas que se ubica, ¿no? Tienes pagodas en China, en Vietnam, en Japón, y así como el problema de la cerámica, este, ¿dónde está la más antigua, ¿no? Y ahora ya sabemos que fue antes, hasta hace unos 40 años se decía Chavín, luego salió Cupiznique, luego Valdivia, entonces ahí tenemos una cuestión de detalle, ¿no? Pero las pagodas tradicionales chinas, se encuentran diseminadas desde más o menos alrededor del año 1000, ¿no? 1200, algunos autores hablan de 1500 antes de Cristo. Pero, por eso te repito, no hay procesos de reconstrucción, construcción, que tratan nos muestran esta cuestión del problema de su antigüedad. Este es uno de los grandes problemas. Entonces, pero de las pagodas registradas como tales, ¿ya? ¿Para qué? Si te digo para qué religión hay, que uno se queda calladito. La primera pagoda con una religión definida y con ese carácter se ubica recién en esta era y es en honor a Buda y corresponde ya a los primeros emperadores de la dinastía Ming. ¿Ya? ¿Te imaginas eso? O sea, eso ya te rompe un poco la estructura, porque estaríamos hablando de qué época, más o menos a inicios de la era, de esta era, ¿no? Para el siglo I después de Cristo. Y eso nos ubicaría entonces en qué etapa. No, normalmente diríamos dinastía Han. Por eso no se ha puesto ahí, pero sí tú tienes razón, ¿no? Voy a plantear en el equipo de profesores si se puede poner ese dato. Pero no se pone porque hay ese debate, ¿no? Esa controversia. Si los edificios anteriores que tienen esa forma, esa estructura, corresponden al concepto pagoda, pero ahora se tiene claro que el concepto pagoda se aplica a los templos. Y el más antiguo, como tal, el templo del caballo blanco, así se le llama, es el de la en la época de la dinastía Han, ¿no? Siglo I después de Cristo. Y es identificado directamente con el budismo. Pero antes hay estos edificios, pero hay un problema, pues no, que, que parece ser que se dedicaron estos edificios a temas político-administrativos, ¿no? Pero eso es un debate.
Ahora, la pagoda es la estructura religiosa más común eh, durante toda más o menos hasta el siglo X. De ahí en adelante en China hay otras estructuras como templos, distintos templos que cumplen también esas tareas eh, religiosas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión eh, que hay que tener presente. Pero sí, tienes razón. Para la dinastía Han, además de la ruta de las sedas, se podría, ¿no?, incluir ahí la pagoda como templo, ¿no? Surgen las pagodas como los templos eh, que representan a la unidad del poder político como religioso en esta sociedad que, como les expliqué, es un estado teocrático. Ahora, las primeras pagodas están asociadas al budismo, pero también habrán pagodas asociadas a las otras prácticas religiosas de China, como el taoísmo o el confucianismo. Entonces, ahí viene el debate. Pero bueno, tienes toda la razón. Pagoda como templo, pagoda como esta estructura representativa. Pero, te vuelvo a repetir, esta estructura existe también en Japón, también en Tailandia, también en Vietnam, ya, e incluso hasta en Indonesia. Es una estructura que en estos países se difunde y tiene estas mismas características, como un recinto político religioso, pero luego ya como templo, recién, ¿no? Ya en esta era, después de Cristo, diríamos así. Sí, ¿Está profesor. claro? Muchas gracias. Sí. Incluso la misma forma de las pagodas, de esta característica que aparece en los grabados y en los detalles, esta pagoda china clásica, este, es muy posterior a este tipo de estructura que es octogonal. Se ubica más o menos ya a fines de la dinastía Han. Este, Ahora, ahí viene lo otro, ¿no? La expansión del budismo, no sé si se acuerdan de la India, estos templos llamados eh, estupas, ¿ya? Las pagodas también tenían esas funciones, pero a partir de estos templos budistas. O sea, las estupas, ¿qué hacían? ¿Se acuerdan? Las estupas eran un templo donde se hacían ceremonias religiosas, se quemaban ofrendas y se quemaban a los muertos. Esto en la India. Y esta es una de las influencias que va a tener. ¿Ya? Pero ahí está lo interesante, ¿no? Es todo un proceso evolutivo y después de la dinastía Han ya se identifica abiertamente, desde la dinastía Han en adelante, directamente a las pagodas como estos grandes santuarios y se van desarrollando y hay una cantidad impresionante, ¿no? Así como acá ¿no?, en los países cristianos, toda ciudad tiene catedrales, grandes iglesias, iguales en China. Y la mayoría, repito, de estas pagodas reflejan las creencias budistas, pero hay otras que también reflejan las otras creencias. Y para el caso de China, las pagodas sí son el diseño, diríamos así, estándar de, del budismo. Para el caso de China y toda Asia, ¿no? O sea, si ves una pagoda y que funciona actualmente como santuario, centro de peregrinación, donde la gente lleva ofrendas, actualmente, si ves eso en Asia, entonces eso está ligado al budismo. ¿Ya? En la mayoría de casos, en la gran mayoría de casos, pero no necesariamente es así. A veces te encuentras que no hay. Incluso ahorita las pagodas más bonitas y más visitadas no están en China, porque en China por el mismo comunismo,
la dictadura comunista y una educación muy laica, no hay tanta práctica religiosa. Ahora, las pagodas más bonitas y más visitadas se encuentran en Vietnam. ¿Ya? En Vietnam, en la ciudad de Saigón, también hay en Corea, también hay en Japón. Es decir, en todos los lugares donde el budismo ha tenido mucha fuerza. Ahora, el budismo ha tenido mucha fuerza, como no sé si lo dije en clase, fuera de la India, porque en la India el budismo, que estuvo muy unido a las prácticas políticas, ¿ya? Incluso el emperador Asoka el Grande convierte al budismo en la religión oficial, pero ya después, sobre todo desde el imperio Gupta o la época Gupta en adelante, el budismo es perseguido en la India por su práctica religiosa que cuestiona el sistema de castas, es decir, la división y jerarquización social que tiene la India. Entonces, al cuestionar eso, se vuelve el budismo enemigo eh, de los ricos y poderosos. Y cuando cambió la dinastía, pasaron a la dinastía Gupta, ni hablar, ¿no? Se persigue el budismo y el budismo se desarrolla fuera de la India, con mucha fuerza. Incluso hay leyes donde se prohíbe, se persigue, se ejecutan a los que practican el budismo. Ya, esa es la historia cruel. Bien, si hay alguna pregunta, bacán, ¿no? Esa es la idea, que vayamos profundizando y resolviendo las dudas de ustedes. Nada, entonces seguimos. Bien, vamos entonces. Para empezar, algunas cuestiones teóricas que también las hemos visto en la semana 2, pero hay que reforzarlas ahora porque lo vamos a volver a ver. Hay una serie de teorías. Ustedes han visto las teorías, varias de estas teorías de las culturas complejas o de la civilización. Estas teorías, para el caso del Perú prehispánico, para entender su proceso de periodificación y evolución, tenemos que tomar a estos dos autores. John Howland Rowe, que propuso en 1960 una periodificación basada en el desarrollo tecnológico y específicamente en la evolución de la cerámica. A esta teoría se llamaba teoría funcionalista, y la otra teoría que surge años después, propuesta por el arqueólogo Guillermo Lumbreras. Ojo, si han visto las noticias, falleció la semana pasada. Él plantea una periodificación del Perú prehispánico basándose en el análisis del desarrollo económico y social, es decir, la formación del Estado, como este mecanismo que controla y maneja los excedentes productivos, establecen una normativa para el mantenimiento del orden, la propiedad y el control del excedente productivo, y genera una distribución desigual. Ahora, estas dos teorías tienen evidencias y fundamentos distintos, pero sus resultados son complementarios. Y como ya lo dije la semana 2, si ustedes están postulando a San Marcos, han visto que las preguntas, tanto de los exámenes de la PRE como los de la oficina de admisión, utilizan estos conceptos como sinónimos. Las dos teorías se convierten en sinónimos, y que incluso algunas de las preguntas que vienen juegan con estos sinónimos y sus características. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para lumbreras, ¿no? El primer desarrollo regional, ¿no? Se caracteriza por reflejado en la cultura mochica. Ya. Esto para John Rowe será, ¿qué etapa? Y te ponen las etapas. Entonces juegan con eso.
¿no? Para probar la naturaleza de estas evaluaciones, ¿no? DECO, que significa tus destrezas cognitivas. Bien, ahora, otra parte conceptual para aclarar estos términos: horizontes e intermedios. Horizontes son estos procesos culturales panandinos, ¿sí? Y como ya habíamos visto, este término, todo este término es un neologismo, ¿ya? Creado por los científicos sociales para entender la cultura en los Andes. Pero el prefijo pan de, viene del griego y significa todos los Andes. Todos los Andes. Y son culturas que tienen una expansión muy grande en el territorio andino. Y hacen referencia al primer horizonte, Chavín; segundo horizonte, Tiahuanaco-Huari; y tercero, los incas. Ahora, para Rowe, esto será la expansión de un estilo de cerámica con imágenes, íconos, ídolos, en una gran extensión de territorio. O sea, en el caso de Chavín, en la misma secuencia cronológica, encuentras su cerámica, sus características, esos diseños, esas figuras, en muchos sitios arqueológicos del país. Igual pasará para el segundo intermedio, los Huari, los Tiahuanaco, y el caso de los incas también. Lumbreras, ¿ya? Plantea que esto significa que hay un control por parte de una forma de Estado con una forma de especialización social y desarrollo tecnológico que se expande por distintos territorios andinos, ¿ya? Como verán, esas teorías tienen evidencias distintas, ¿no? Conceptualizaciones distintas, pero al final terminan siendo complementarias. Y en caso de los horizontes, son estos periodos, ¿no? largos de unificación, centralización política, ¿no? Política y teocrática. Ahora, no significa monoteísmo, acuérdense. No hay eso, no hay esa conceptualización para el Perú prehispánico. No hay esa evidencia. Lo que hay es que hay un culto de un dios superior, pero habrá también, ¿no? otros dioses locales. El pueblo que gana la guerra, el pueblo que conquista, el pueblo que se impone su dios, su divinidad, pero no elimina o extermina, ¿no? o extirpa a los otros dioses. Ahora, los intermedios son un proceso donde se fragmentan esas unidades políticas, ¿ya? Y se desarrollan procesos culturales de carácter local. Local significará que controlan un valle o parte de un valle, o regionales, que controlan varios valles. Y en el primer intermedio, que es lo que vamos a ver ahora, surgen culturas muy importantes como Nazca o Mochica, y en el segundo, los Chimú. Algunas de estas se convierten en estados centralizados, con una capital, e ingresan a fases imperiales, ¿no? Chimú es considerado un imperio. Creo que ya lo he explicado, imperio significa, un imperio es una forma de Estado, pero ¿ya? que se caracteriza porque controla ese Estado diversos pueblos con distintos idiomas, características etnolingüísticas, culturales y religiosas. ¿Ya? Por eso se habla de imperio romano, ¿sí? Imperio persa, imperio turco, imperio español, imperio británico, ¿ya? Imperio ruso. O sea, una unidad política que controla diversos pueblos. En algunos casos trata de unificarlos, como hicieron los romanos, por ejemplo, imponiendo el idioma, ¿ya? Y en otros casos los dejan que hagan sus prácticas libres, comunes y corrientes, como hicieron los, los británicos en Asia o en África. No les interesaba, por ejemplo, imponer el cristianismo en la India o en Sudáfrica. No les interesaba. Ese no era su rollo. En el caso del Imperio Español se supone que lo tenían que hacerlo, pero lo hicieron a medias, por eso tenemos este cristianismo popular, ¿no? Había un profesor cura
que era un cura jesuita muy bueno, Manuel Marsal, él decía que aquí hay sincretismo, que es esta mezcla de prácticas religiosas que tenemos en los Andes. Ahora, Rowe diría que coexisten diversos estilos de cerámica, o sea, en un mismo espacio temporal, ya hay distintos estilos de cerámica en el país. Y los Bregas dirán que eso significa también que coexisten diversas formas de Estado, que se traducen en diversas formas de ingeniería, arquitectura, hidráulica, tecnología, cerámica, textilería y todo eso. Diversas, que coexisten. ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pregunte, pues. ¿No? ¿O se equivocaron por ahí? Suele pasar, suele pasar. Bien. Tenemos entonces unas características para no estar repitiéndolas a lo largo de toda la clase y para que las entendamos. Vamos a encontrar varios conceptos que nos hablan de hidráulica. ¿Ya? Hidráulica ya implicará la construcción de reservorios, canales, acequias. A veces se convierten en acequias para trasladar el agua desde la base de los glaciares hasta los valles, para tratar de llevar más agua a valles que ustedes saben que la gran mayoría de los valles de la costa y la sierra peruana son valles que tienen ríos irregulares. Entonces, ¿cómo haces para salir de esa dependencia? Para lograr hacer una agricultura intensiva, que es la única que genera un excedente que permite una... A ver, ¿quieres ver si hay una gran pirámide, si hay una gran ciudad? Es porque hay un montón de gente que se dedica a trabajar en eso, en la producción del adobe, en el tallado de las piedras y en la obra de construcción. Eso significa que hay otra cantidad de personas trabajando, pero que a la vez hay una gran cantidad de excedente que está guardado, conservado, para alimentar a esa gente que está dedicada a la construcción de la ciudad, de la fortaleza, del templo, de la pirámide. Y eso se logra solo si tienes una agricultura intensiva, que durante muchos años te permite acumular recursos y dedicarlos a eso. ¿Ya? Ahora, hay una primera etapa que es, ¿no?, que se hacen grandes canales, que es la etapa, ¿no?, de la época Chavín, y luego ya para las épocas del intermedio temprano, se crean redes y sistemas cada vez más complejos. Eso lo vamos a ver en el caso de los muchicas y en el caso de los nazcas. Entonces, repito, si en la separata dice acequias, canales, acueductos, represas, puquios, guaruguaros, andenes, no, guaruguaros o camellones, andenes, todo eso es una muestra de la ingeniería hidráulica y que se quiere tener agricultura intensiva, ¿ya? Ahora, otra característica, todas estas culturas tienen estados o manifiestan estados teocráticos. Y como ya lo he explicado en las sesiones anteriores, cuando hablamos de estados teocráticos hablamos de la unidad entre lo político, lo religioso y lo científico, ¿ya? No hay separación de esto. Y una tercera característica es que todos estos pueblos tienen religiones politeístas. Hay diversidad de dioses, ¿ya? No hay monoteísmo. Hay dioses superiores, ¿no?, dioses principales, dioses secundarios o dioses menores. Y las ciudades crean, ¿no?, todas las grandes ciudades tienen santuarios donde hay un altar
con diversos dioses, ¿no? Con el término que viene de los griegos, un panteón de dioses. Ahora, no sabemos el detalle, porque incluso muchas de estas tradiciones se perdieron y sus idiomas incluso se perdieron. Entonces, lo que sabemos es lo que quedó como transmisión oral y los españoles pudieron recoger cuando llegaron, cuando empezaron el proceso de conquista. Pero no sabemos, por ejemplo, qué idioma hablaban los chaví. Y no sabemos cómo le llamaban a sus dioses. Sabemos algo de Paracas, sabemos algo más de Nazca, sabemos algo más de Huari, algo más de Tiahuanaco. Pero en realidad sabemos muy poco. ¿Qué sabemos más? De los incas y de los pueblos del intermedio tardío sabemos bastante también. Porque la historia que ellos nos han dejado, su memoria colectiva que ha quedado, está basada en prácticas rituales. ¿No? Sus dioses, sus lugares sagrados, sus prácticas sagradas, sus actividades relacionadas con lo religioso. Eso es lo que ha quedado de estos pueblos. ¿Ya? Ahora, otra tercera característica son organizaciones militaristas. Algunas más que otras. Todas tienen organización militar, pero en algunas esa organización militar es la base de la sociedad, la que gobierna y la que se prioriza para los procesos de expansión y conquista. Otras, para su expansión, van a privilegiar lo teocrático, como Chavín o Tiahuanaco. ¿Y qué implicará lo teocrático? Vuelvo a decir, el poder de lo religioso unido a lo político y a lo científico. Por eso los grandes santuarios de Chavín y de Tiahuanaco son santuarios donde también se practica ciencia, como astronomía, calendario. Es la sede donde viven estos ingenieros, sacerdotes sabios, sacerdotes especialistas, como dice Lumbreras. ¿Ya? Y en otras se privilegia lo militar para los procesos de expansión y conquista, teniendo como máximo ejemplo, como dice Lumbreras, el modelo de imperio andino, el imperio Huari. ¿Ya? Para Lumbreras es el primer estado imperial que hay en los Andes. Porque Tiahuanaco no es un imperio, sí, pero al final Tiahuanaco en su crisis ya se evidencia en las estructuras y jerarquías militares. Pero antes de eso no, antes es la expansión teocrática y el control y esta influencia que tiene sobre los distintos pueblos a partir de esta unidad de lo religioso, lo político y lo científico. Ahora, una siguiente característica es que son sociedades jerarquizadas. Como para estas sociedades no tenemos evidencias o fuentes directas, escritas, obviamente, y lo poco que tenemos es lo que recogieron los españoles, no sabemos si eran sociedades jerarquizadas por sistemas de castas, es decir, familias, o por estamentos, es decir, esta idea de nobles y plebeyos, ¿no? No se pueden indicar eso, pero sí sabemos que eran jerarquizadas porque hay evidencias, viviendas de la élite, palacios con lujos, y viviendas de los sectores populares muy simples, muy rústicas, y en el caso de los complejos funerarios, ¿no? Los entierros de las élites con lujo, detalles, grandes ofrendas, y los entierros del pueblo o de los sectores populares muy simples, prácticamente sin ofrendas. Y si se analizan los cuerpos, veremos que los miembros de la élite tienen una mejor alimentación, un mejor estado físico, un mejor estado atlético, una mayor masa muscular. Todo lo contrario en los sectores populares, donde se ve más bien
una mala alimentación, ¿no? Hasta problemas de raquitismo, cosas así, ¿ya? Menor masa muscular, menor talla. Todo eso se ve en las investigaciones arqueológicas, ¿ya? Bien, entonces nos vamos por esto. Antes de continuar, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores? Ah, ¿todo está claro? ¿Todo bien? Ya. Entonces, nos vamos al horizonte temprano, ¿ya? Ahí está más o menos las etapas del horizonte temprano. Ese periodo se divide en etapas. Gracias a los descubrimientos de hace 40 años en adelante, se identifica horizonte temprano a partir de la cerámica. Y después de la cerámica va surgiendo hidráulica, o sea, obviamente cerámica y estado. Cerámica y estado, lo primero. Luego aparecerá la hidráulica y luego aparecerá la metalurgia. Pero eso surge ahí. Y por eso se plantea esta división. ¿Está claro? Bien, entonces tenemos un formativo inicial o un periodo inicial del horizonte temprano, del 1700 al 1200, donde aparecen varias culturas con cerámica en toda la costa norte y centro del Perú. Estamos hablando e incluso en algunas zonas de la sierra, aparecen estos sitios arqueológicos que evidencian ya estado, porque son estructuras arquitectónicas complejas y especializadas, demuestran cerámica, ¿ya? La cerámica más antigua en el Perú actualmente es la cerámica de Cupixnique, no es la de Chavín, ¿ya? Pero estos pueblos no tienen algunos de estos pueblos canales, pero canales muy simples, muy elementales, que son básicamente canales de derivación en las partes medias y bajas de los ríos. En cambio, Conchebín de Huántar son enormes construcciones que sacan el agua de las lagunas que están en las bases de los glaciares para trasladarlas a otro lugar. Pero no crean redes hidráulicas tampoco en Chavín. O sea, del canal no sacan más derivaciones. Eso ya lo vamos a ver para los mochicas, que son unos genios en hidráulica. Ahora, Chavín sigue siendo la cultura matriz del Perú, ¿ya? Pero eso lo plantó Tello, pero su origen no es amazónico. Su origen su influencia es estas culturas del formativo inicial y del arcaico superior que se desarrollan en la costa central del Perú. ¿Cómo qué culturas? Caral. Tú miras las plazas hundidas de Caral y vas a ver esas mismas plazas hundidas en Chavinehuán. ¿Ya? Se ve claramente esa influencia. Pero Chavinehuántar pues, crea dentro de la ciudad. La ciudad de Chavinehuántar tiene un canal que deriva el agua de las lagunas, de las bases de los glaciares, ya para el control del agua y llevarla hacia la ciudad. Y dentro de la ciudad de Chavín de Huántar, en el complejo arqueológico, los canales rodean la ciudad. Hay como una especie de juego de agua. Todos los grandes pueblos de la antigüedad, ¿ya? De estas 6 civilizaciones originarias, sus ciudades importantes manejan el agua para demostrarle a los peregrinos que llegan con sus ofrendas a pedir servicios, a pedir favores, les demuestran de que ellos dominan el agua.
Esto es una cosa loquísima. Lo hacen. A ver, ¿se acuerdan los jardines colgantes de Babilonia? Eso es, pues. Hay un término que usan los árabes para estos reservorios y juegos de agua, ¿no? Aljibes les llaman. Los aljibes. Y aquí hacen eso, desde Chavín de Huántar. Ahora, también hay que ver claro, ¿no? O sea, hay un sitio arqueológico que les mencioné, Huaricoto, en Ancash. Este sitio arqueológico, su origen es el arcaico superior y tiene una fase, ¿no?, de construcción y reconstrucción superior, que es la de Chavín de Huántar. Cuando Tello encuentra este lugar, lo cataloga como lugar Chavín, pero años después otros arqueólogos dicen, no, hay una fase anterior. Esa fase anterior es Huaricoto del arcaico superior. Entonces, con eso se demuestra que Chavín de Huántar es la primera síntesis de la cultura peruana. ¿Qué significa síntesis? Un resumen de los aportes y desarrollos de los pueblos del arcaico superior, como Caral, como Huaricoto, ¿ya?, y de los pueblos del formativo inicial o formativo temprano. ¿Está claro? Ya. Teniendo en cuenta esta aclaración teórica, ya nos vamos con los detalles. ¿Ya? En el formativo se consolida la teocracia, lo que les decía, una característica de organización es la teocracia. Su economía, surge la agricultura intensiva. ¿Por qué, profe? ¿No había agricultura intensiva? Antes no, pues era agricultura extensiva, que dependía de la lluvia y la crecida de los ríos para poder cultivar o sembrar en estos bordes o márgenes húmedas de los ríos. Eso es lo que hacían en Caral, todo el arcaico superior y parte del formativo inicial, ¿ya? Y a nivel de tecnología aparece la cerámica y la orfebrería. Como ya lo he mencionado, orfebrería es el uso de los metales para joyas. La metalurgia para armas se va a ir desarrollando posteriormente, ¿ya? Ahora aquí ven, ¿no?, esta litoescultura, que es la litoescultura del guerrero Sechín, ¿ya? Este es un guerrero con, es una piedra tallada de un guerrero en el sitio arqueológico de Sechín. La corona, esta es la corona del sitio de Cunturhuasi, que corresponde a la cultura cupiznique. Y en el caso del formativo medio, ya la cerámica cupiznique va a influenciar a la cerámica Chavín en la forma. Este cántaro globular, ¿ya?, con haz estribo y pico gollete, originalmente es el que se aprecia en Cupiznique. Y esto va a llegar a Chavín de Huántar, y lo que cambia en Chavín de Huántar es la imagen. Ya, la imagen. Ese cerámico Cupiznique es loquísimo, ¿no? Porque la mitad es el hombre y la otra mitad es el jaguar. O sea, como si se hubiera roto la máscara del jaguar, la mitad, y que se veía el rostro humano. Pero la explicación que hacen los antropólogos es que están demostrando en este ceramio esta idea, ¿no?, de esta característica de la antropoformización y su relación entre de los hombres con los dioses, el jaguar como un dios. Ahora, en el formativo final se mantiene Chavín de Huántar, pero surge Paracas, que Tello dirá que Paracas en su primera etapa es el Chavín de la costa. Ya en la segunda etapa de Paracas, como ya veremos,
hay diferencias, hay elementos y características propias, ¿ya? Entonces vamos. ¿Dónde está Chavín? Está en el Callejón de Conchucos, en Ancash, quien gobierna una casta sacerdotal, donde la ciudad es un gran oráculo. ¿El oráculo qué es? Donde la gente llega con las ofrendas a pedir información, a pedir eh, directivas sobre la producción, el clima, la salud. ¿Ya? Eso es lo que pide la gente. Y los sacerdotes van a los pueblos, por ejemplo, a hacer obras de arquitectura, de hidráulica. ¿Ya? Eso es. Y como ya mencioné, pues es la primera síntesis panandina. ¿Y por qué es panandino? Miren, este es el mapa de los sitios, ¿ya? Chavín. Si ven desde Piura, el valle del río Piura, hasta Ica, ¿ya? Abarcando costa y sierra. Y estos son los sitios arqueológicos que tienen esta influencia chavín. ¿Y cómo determina su influencia chavín? Porque encuentra ceramios o grabados, ¿no? En piedras talladas. ¿De qué? De esos ídolos, íconos e imágenes de sus dioses. ¿Qué dioses son? Dioses terroríficos, con aspecto antropomorfo y rasgos de animales depredadores. Grandes felinos, jaguares, pumas, aves rapaces y reptiles. ¿Se acuerdan que eso es lo que hace que Tello considere que este pueblo tiene influencia masónica, ¿no? Tello cree eso y sabemos que eso no es así, ¿no? Parece ser que muchos pueblos se relacionan fuerte con la selva, pero eso no significa para nada que, que, que y ahora la investigación científica lo ha demostrado, que Chavín tenga origen amazónico. Ahora, a nivel de arquitectura, ni hablar, ¿no? El, el más importante sitio arqueológico de esta época, de todo el periodo formativo, es Chavín de Huántar, ¿no? Sería bueno que vayan, que lo visiten. Yo soy ancachino, estoy orgulloso de esos sitios arqueológicos, porque son, para mí, pues son lo máximo y demuestran que ya para esa época hay una civilización compleja, altamente, pero altamente especializada, con tecnología recontra avanzada. ¿Ya? Bien, acá están, ¿no? Fíjense el templo, ¿no? En las plazas circulares, el templo en U, eso viene de la costa central. Litoescultura es que es escultura en piedra, ¿ya? Como el enorme lanzón monolítico ubicado dentro del templo de Chavín de Huántar, y este obelisco de Tello que fue encontrado en la plaza circular hundida, ¿no? Ahora, la metalurgia empezó con la orfebrería, ¿ya? En las etapas finales se encuentra ya algunas piezas de metal, de cobre sobre todo. Ahora, la característica de la litoescultura, igual que la decoración de las piezas de orfebrería, es a través de la técnica de la incisión, ¿ya? La técnica de la incisión. Acá está, esta es la enorme piedra tallada
de la estela Raimondi, que se llama así porque Raimondi fue a investigar allá, ¿se acuerdan? Estaba investigando la puya, que es la flor más grande del mundo. Y cuando está investigando eso, llega a la cordillera, a esa parte de la cordillera de Ancash, y se instala ahí en el pueblo de Chivin de Huántar, y en la pensión, ¿no?, donde se aloja, la mesa es una mesa de piedra y es la estela. Cuando él termina su investigación, él se trae la estela de Raimondi y varias de estas cabezas clavas y ceramios que la gente tenía. Él hace que se los compra a la gente del pueblo, o y algunos le regalan, para que todo eso lo trajo a Lima, a San Marcos, porque Raimondi trabajaba para San Marcos, y todo eso se quedó ahí buen tiempo en los almacenes de San Marcos, y mucho de eso terminó yendo a la muestra del Museo Nacional, que originalmente era el director era Tello, y después de la muerte de Tello, ahorita hay una controversia entre San Marcos y el Ministerio de Cultura por la propiedad, ¿no? Porque la propiedad está a nombre de San Marcos, el edificio, el terreno. Las muestras arqueológicas, la mayoría son propiedad de San Marcos, por las expediciones que hizo Raimondi, Pule, Tello, ¿ya? Pero toda la administración, los salarios y mantenimiento lo paga el Ministerio de Cultura. Entonces ahí hay una controversia. Lo que pasó es que cuando Tello se murió, San Marcos no tenía recursos para mantener el museo, ¿no? Entonces el Estado asumió la administración, pero ahora se lo quieren quedar, ¿ya? Se quieren quedar con todo. Ya cuando ustedes si ingresan a derecho, pues apoyen la causa de San Marcos de conservar el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú como un bien propio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya. Bien. Ahora, cabeza clava, ahí está la forma. ¿Y dónde estaban ubicadas? En los muros exteriores de estos templos. ¿Ya? En estos grandes templos, los muros exteriores tenían las cabezas clavas, y se les dice así porque tienen esa forma de clavo. ¿Ya? Y aquí está la influencia de la cerámica, ¿no? La forma ese es el ceramio Chavín, pero se nota la influencia clara de la cerámica Cupiznique. Bien. ¿Alguna pregunta acá para luego entrar con Paracas? ¿Todo está claro? Todo claro, Señores, profesor. ¿claro? ¿Todo claro? Muy bien, entonces seguimos. Sí, no hay nada, voy a ver el chat. No, nada de... O están durmiendo o están prestando atención. Todo claro. Prestando atención, ojalá. Se han quedado jato después del desastroso partido de ayer. O sea, la selección peruana no juega nada. Tienes, tienes jugadores súper veloces que pueden enfrentarse. Cuando tú tienes una defensa fuerte y grandota como la venezolana, o la atacas con jugadores hábiles,
Y eso fue lo bueno que jugó Quispe desde el arranque. Pero necesitas también jugadores veloces en las puntas que te ayuden al ataque. Grimaldo no es veloz. Y Reina es veloz, pero Reina parece que está peleado con él mismo, ¿no? Y entonces, ¿para qué tienes en la banca a Polo, a Sone? ¿Ya? Por las puras los has llevado esos chicos. Por las puras, ¿no? No entiendo. Polo y Sone. Y a Polo ni siquiera lo puso en la banca. Y a Sone lo puso en la banca, pobrecito. Porque era eso, ¿no? Si son tan fuertes los venecos, los chamos, era pues atacar con gente rapidísima, ¿no? Entonces Grimaldo, una nomás le salió en todo el partido. Todas las demás hizo algo de más y perdió la pelota. Es así pues, ¿no? La vida es cruel. Pero la gente tiene fe, tiene esperanza. Carrillo, no, Carrillo es pecho frío. Carrillo es pecho frío, no. No sé. 1000 veces ahí, Polo, ya. 1000 veces ahí, Sone. No seas malo, que está jugando en segunda en la Liga Árabe. Ese es un problema grave, ¿no? Carrillo no jugó, prácticamente no hizo nada. No, pero yo en serio estuve viendo el partido de Argentina y Brasil. Y sapeaba con el partido de Perú. Claro, Carrillo fue uno menos, así de simple. Pero bueno, ya está, ya. Saldrá Reynoso, ¿no? O se queda como Dina. Reynoso es Dina. No saben hacer nada, pero ahí se queda. Bien, Paracas, señores. De Paracas sabemos bastante, ¿ya? No sabemos qué idioma tenían. No sabemos qué idioma tenían. No sabemos el nombre de sus dioses. Tampoco, miren, en el caso de Chavín y Paracas no sabemos su idioma, el nombre de sus dioses, ni siquiera el nombre de ellos mismos. Sí sabemos de los mochicas, de los nazcas sí sabemos. Pero de Chavín y de Paracas, y obviamente las culturas anteriores, no sabemos qué idioma tenían, no sabemos el nombre de sus dioses, ni siquiera sus propios nombres gentilicios o patronímicos, no sabemos. ¿Ya? Porque sus tradiciones orales se perdieron. Así de simple. Y obviamente no hay escritura. Paracas, ¿dónde está? Costa centro-sur del Perú, departamento de Ica, y son una serie de sitios arqueológicos que están alrededor de la península de Paracas, en esta zona desértica del país. Y obviamente tiene una gran influencia de Chavín de Guanta, por eso le dice Chavín de Costa, y es un gobierno teocrático, pero que en etapas tardías se evidencia una casta de jefes guerreros, una casta militar, que obviamente se va a apreciar en la cultura, ¿ya? Como que ¿qué restos culturales encontramos de evidencia de lo militar? Que los templos o ciudades de las etapas finales de Paracas tienen señales de guerra, y que las momias encontradas en los fardos funerarios son, ¿no?, guerreros, o han muerto por cuestiones de guerra. Ahora, los fardos funerarios no son no toda persona se entierra en fardos funerarios, ¿ah? Los fardos funerarios son los entierros para las élites. Ahora, las fases, ya, de Paracas están asociadas al desarrollo
de la tecnología funeraria y la cerámica, ¿ya? Entonces lo que hace Tello es ubicar dos fases. La fase, una fase cavernas, en estas estructuras subterráneas, que son apuntaladas, con ladrillo, incluso dinteles de madera para que no se caigan, colocan los fardos funerarios. Y las ofrendas. Y una de las ofrendas más importantes son los ceramios. Casi todos los ceramios bonitos, con escultóricos, con bonita incisión o luego color, son ceramios ofrenda. Y la mayoría de estos ceramios ofrenda eran para ser enterrados con los muertos o ser entregados a los templos, ¿ya? Que en los templos los almacenan en estas galerías, por ejemplo, de Chavín de Huántar. Y para los muertos dentro de su ajuar funerario. Algunos pueblos usan sarcófagos hechos de madera, hechos de caña. Otros pueblos usan fardos, ¿no? Estos fardos. O en otros pueblos usan esos sarcófagos verticales, como el caso de los sarcófagos de la cultura chachapoyas, ¿ya? Entonces, en estos sarcófagos, fardos y en general recintos funerarios encontraremos los ceramios bonitos. Lo mismo que en las galerías de ofrendas o de almacén de los grandes templos o santuarios prehispánicos. Entonces, por eso encontramos ya también estas fases alfareras. Para la época cavernas, la cerámica Ocucaje, así se le dice, porque fueron encontradas en el sitio de Ocucaje, un sitio arqueológico que está en el distrito de Ocucaje, en Ica, que es una cerámica pintada post-cocción. O sea, haces el ceramio, arcilla, ceramio color, ¿no? Cuando se dice monócromo, por ejemplo, para Chavín de Huántar es monócromo color de la arcilla. Si la arcilla es negra, ceramio negro. Si la arcilla es roja, ceramio rojo. Si la arcilla es blanca, ceramio blanco. En el caso de Chavín de Huántar, les gusta mucho hacer ceramios con arcilla negra. Entonces, sus ceramios van de un color gris a negro. En el caso de Paracas, fase cavernas, encontramos que hay un ceramio que es cocinado sin ninguna pintura y luego de ser cocinado, que ya está duro e impermeable, dibuja, pinta. El resultado de eso es una cerámica que en muchos libros se llama cerámica difusa, cerámica fugitiva, ¿ya? Que con el paso del tiempo pues se ha ido perdiendo. En cambio, en la fase necrópolis, la cerámica, que le llaman cerámica Topará. ¿Por qué Topará? Porque también es una cerámica que fue encontrada en el sitio arqueológico de Topará, también Ica, que es ceramio elaborado crudo y pintado con un color. Este ceramio, por ejemplo, ha sido pintado con un color. Ese no es el color de la arcilla, sino que lo pintaron. Y algunos de estos tienen algunos dibujos, pero muy simples. Entonces, por eso se dice monócroma, pintado con un color antes de cocinarse. ¿Ya? No confundir esa monocromía, pintado con un color, con la monocromía Chavín, que es un ceramio del color de la arcilla.
No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo decir Alianza Lima clasifica a la Libertadores o Alianza Lima va a dar pena en las Libertadores. Bueno, sí es lo mismo, sí es lo mismo. Ya. Sus dioses, no sabemos cómo se llamaban, pero tienen una influencia chavín, usan báculos, ya, le llaman ser oculado porque tiene un ojo gigante, y hay una gran influencia chavín, ¿no? Se ven los báculos de chavín, acá, y se ve también, ¿no? Estos ojos desorbitados. Bien. Su textilería es tal vez una de las más alucinantes. Destacan en ¿no? estos fardos funerarios. A ver, acá está. Esta es la momia, ¿ya? Y usan los textiles más finos para cubrir la momia. Ahora, estos textiles son textiles compuestos, ¿ya? Textiles compuestos. ¿Cómo es eso de textiles compuestos? Eh, Usan algodón, usan fibra de camélido, ¿ya? En una sola matriz, pero también hay bordado a colores, ¿ya? La lana o el algodón es teñido previamente, entonces incluso usan hilos de oro y cabello humano, y con algunos elementos del color lo hacen con plumas de aves tropicales. Son muy complejos sus textiles, ¿no? Ahora, ¿quieren verlos? Pueden ir al Museo de Arqueología y, ¿no? de San Marcos, que está en la Casona. Ahí hay unos fardos, ahí están los mantos que salen de algunos fardos. Y en el Museo de Pueblo Libre, pero todavía algunas zonas no están abiertas al público. En la Casona sí, sí vas a ver eso. Bien. Y también, me había olvidado, que utilizan hilos de oro para, para resaltar el brillo de algunos de los personajes que bordan ahí en sus tapices. El término más técnico no es mantos. Si usamos un término técnico, un profesor inglés me decía, eso no es un manto, es un tapiz. ¿Cuál es la diferencia? El manto lo usas pues, para manta, colcha, frazada. Esto no, eso es un tapiz. ¿Ya? Es un tapiz que lo usaron para ponerlo en el piso como alfombra o en las paredes, ¿no? Porque para evitar que se vea la parte de la piedra o el adobe. Esa es la función, me dice. Ya, lo otro más loco es la medicina. No sabemos cómo, pero estos señores hicieron dos cosas que siguen asombrando a la humanidad y que en algunos casos hasta ahora no se sabe cómo lo hicieron y lamentablemente cómo se ha perdido. En el caso de las trepanaciones se ha perdido esa tecnología, y en el caso de las deformaciones no sabemos por qué lo hicieron y no sabemos por qué se difundió. ¿Ya? Pero que existe, que pasó, sí. Ahora, en esa época, ya en la segunda etapa de Paracas, ya hablamos del intermedio, inicio del intermedio temprano, destrucción de las unidades políticas y culturales, surgimiento de distintos estados regionales que andan peleando entre sí o con otros. Vamos a encontrar que hay muchas de estas guerras. Y en el caso de Paracas, igual que en Nazca, igual que en Moche,
Hay guerras por expansión, pero también hay mucha guerra ritual entre los distintos pueblos de estas culturas. Hay guerras rituales, ¿ya? De ahí obtenían los prisioneros de guerra, los mochicas, para los sacrificios humanos. Y eso está recontra estudiado, y se sabe que eso era así porque además los mochicas lo ponían en sus ceramios, ¿ya? Pictóricos, o sea, que cuentan una historia, o lo ponían en los relieves de los muros de sus ciudades. Y en el caso de los Nazca, algo parecido, con las tradiciones estas de cabezas trofeo, que tienen su origen, ¿no? En Paracas. Ahora, si tú ibas a estas guerras, te enfrentabas a un arma que es el arma más importante en los Andes, que es la huaraca, honda, huaraca. Ya, y que te tiraban piedras, pero también en unas épocas, sobre todo para época Wari en adelante, usaban proyectiles de bronce. Ya no era una piedra, sino una bola de bronce, de cobre incluso, y luego de bronce, que lo hace extremadamente aerodinámico, veloz y con una contundencia superior. Usaban cascos, usaban armaduras, ya armaduras de materiales compuestos, madera, hueso, caña, algodón, lana, cuero, láminas de bronce, láminas de cobre, pero y los cascos también. A pesar de eso, un guaracazo podía reventar el casco y matar a una persona. Ahora, si no lo mataba y si no se rompía la meninge, que es esa membrana que cubre el cerebro, entonces los paracas lo que hacían era una operación de trepanación para quitar los fragmentos del hueso, la parte contaminada, la parte dañada, redondear y raspar los bordes y contribuir a la desinflamación. O sea, para hacer la trepanación, los paracas necesitaban analgésicos, antiinflamatorios, anestésicos e incluso antibióticos. Y eso es un misterio porque, chicos, los antibióticos surgen recién en el siglo XX. Los antibióticos recién se prueban de manera sistemática en la Segunda Guerra Mundial. Por eso el número de bajas es, a pesar de la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial, el número de bajas no es tan alto, ¿ya? Porque hay antibióticos. Pero para hacer una operación ahí necesitas anestésicos, ¿no? Necesitas anestésicos. Cualquiera de ustedes se corta el dedo y le van a poner anestesia local para coserlo, ¿ya? Entonces imagínate hacer eso en el hueso del cráneo, que es una zona altamente sensible, ¿ya? Y obviamente cualquier cosa duele. Y hay gente que se salva. Si no se dañaba la meninge, se salva. Y eso se ha visto porque en las momias de Paracas, que Tello estudia, hay momias que se nota que el hueso sanó, que la tapa se mantuvo ahí, incluso las tapas fueron cambiando y fueron quitándose y limpiando la zona expuesta, ¿no? Eso es alucinante, ¿no? Es medicina altamente avanzada. Y lo otro que es loquísimo es la deformación craneana. Chicos, eh, para inicios del intermedio temprano, los pueblos del centro hacia el sur del Perú practican la deformación craneana para sus élites. Y eso se mantiene hasta la llegada de los españoles. Los españoles son los que prohíben eso. O sea, los nobles incas
los huaris o tiahuanaco, eran nobles, no solo que vivían bien, lujos, riquezas, mejor ropa, mejor vivienda, sino también porque tenían esta diferenciación frente a los otros con la deformación craneana. Y ahora, lo loco es que para esa misma época, desde el centro del Perú hacia el norte, las élites se ponen tatuajes, se hacen tatuajes en el cuerpo, ¿ya? Así que cuando investigan los arqueólogos encuentran una momia, ojo, lamentablemente, ojo, la mayoría de sitios arqueológicos han sido huaqueados, saqueados, destruidos. Y hay fardos y sarcófagos que han sido pues reventados por los huaqueros para sacar las piedras y metales preciosos o para sacar los ceramios o textiles y venderlos en el mercado negro. Pero encuentran ahí, dejan los cuerpos. A veces los brujos se llevan los huesos. Los brujos, los chamanes, esos patas, ¿ya? Se llevan los huesos, los cráneos sobre todo. Bien, ¿alguna pregunta? Nada. Seguimos entonces. Intermedio temprano. Ya, desaparecieron las unidades políticas. Entramos a un periodo donde surgen varios estados autónomos, ¿ya? Y con identidades diferenciadas entre sí. Y esa diferenciación puede generar conflicto o cooperación. Y por lo general vemos conflicto, ¿ya? En la costa se desarrolló una ingeniería hidráulica a gran escala, estableciendo redes, o sea, de ese canal principal que sacaba el agua de la base del glaciar hacia una ciudad, se hacen redes muy complejas para, ¿qué cosa? Llevar agua al desierto, a las planicies desérticas costeras y convertirlas en zonas fértiles. Ahora, para convertir el desierto en fértil, no solo necesitas agua, sino también necesitas abono. Y hay abono de dos maneras. Un abono muy común que usan los mochicas es peces, anchovetas. En esa época, si ahora nuestro mar tiene abundancia de recursos, ¿no? O hidrológicos o ictiológicos, como se dice, en esa época era peor todavía. No había industria de harina o aceite de pescado, ¿no? Ni contaminación, ni depredación de nada. Entonces, pescabas en la orilla nomás, anchoveta, y no la comían. ¿Qué hacían con eso? Lo usaban como abono. Y la otra es sacar. Terminaba la época de crecida del río, sacaban la tierra que se anegó, una tierra negra, muy fértil, y en lugar de cultivar ahí, esa tierra la sacaban y la usaban como abono, ¿ya? Ahora, en esta época ya surge un modelo de Estado teocrático militar, ¿ya? Es decir, gobierna una casta de sacerdotes y guerreros. Hay una producción artesanal de alto nivel, alta especialización, como lo demuestra la cerámica. Esa cerámica escultórica, ¿ya? Escultura, formas pictórica, dibujos, ¿ya? Y polícroma, muchos colores. Esas son las características de la cerámica de esa época de nuestra historia. Y surgen varias culturas, ¿no? En el norte los mochica, en Ancash, Recuay, en Lima, la cultura Lima, en Ica, la cultura Nazca, en Ayacucho, la cultura Huarpa, y surge en la zona del altiplano la cultura Pucará, en la cual evoluciona Tiahuanaco. Pucará es la fase inicial de Tiahuanaco. Y Nazca, ahí tenemos, costa sur, cuenca del río Grande, en Ica,
ya hay una gran influencia de la cultura Paracas. Ya les dije, es una teocracia militar donde gobiernan estas castas de sacerdotes y guerreros. Esta es una reconstrucción de la ciudad de Cahuachi, con sus templos, pirámides, almacenes. ¿Ya? Y esto está hecho con adobe. Ahora, esto no tienen estructuras internas, ¿ah? No es como las pirámides de Egipto, que no tienen estructuras internas salvo el recinto funerario, o las de México, que casi todas son llenas, sin estructuras, y si tienen estructuras las tienen en la cúspide. O sea, hace la pirámide y arriba hay como una caseta, una casa, donde el gobernante o la élite sacerdotal gobernante espera a los sacrificados que suben las escaleras para ser ejecutados. Acá no, aquí son estructuras internas, ¿ya? Desde Chavín se ve la estructura. Ahora, economía de los Nazca tienen una enorme red de acequias, pero también de estos ojos de agua, o puquios en quechua, que les permiten poder abastecerse de agua de la napa freática, ¿no? El agua subterránea, como se dice, agua de subsuelo. Su religión, sí sabemos cómo se llamaba su dios principal, es el dios Con, que tiene en una mano un cuchillo y en otra mano una cabeza trofeo. ¿Ya? Este dios que tiene rasgos felínicos y de serpiente y de reptil al mismo tiempo. Su cerámica es cerámica polícroma, es decir, estos cántaros globulares con dos picos y asa puente tienen una característica, son polícromos pintados precocción, donde no hay azul, no hay color azul ni color verde. Estos son los colores más difíciles para la cerámica. ¿Ya? Ahora, y hay una característica loquísima, el horror al vacío. ¿Qué significa eso? Que el cerámico está totalmente pintado, pintado y con dibujos. ¿Ya? Ese es el horror al vacío. Y lo que hasta ahora genera controversia son las líneas de Nazca. ¿Ya? ¿Para qué se hicieron estos grandes geoglifos? Hay 4 teorías y las que hasta ahora tienen mucha fuerza son las planteadas por María Reige, que es un calendario astronómico, y la de María Rostorowski, ya que plantea que es una especie de centro de adoración al aire libre, donde la gente iba a mirar, eh, no llevaba ofrendas a esos lugares, sino a los templos y a los altares de sacrificios que están en los cerros alrededor, donde la gente se reunía, hacía los rituales, las ofrendas, los sacrificios, y miraban las líneas, ¿ya? Y obviamente ceremonias asociadas al calendario, para saber fases de, de crecida, de las lunas, ya estas fases que están marcadas en el calendario. Ahora, la teoría de Mejía Césped de caminos rituales y la de Martin Reinhardt de señales de fuentes de agua tienen menos evidencia y cada vez con el paso del tiempo pierden peso. Ya. Mochicas, ¿alguna pregunta? Ya, nada, todo claro. Nos vamos entonces a los mochicas. Los mochicas. ¿Dónde están? Costa norte del Perú, y se ubican sus sitios arqueológicos desde los valles, desde el Valle de Piura hasta los valles del norte, ¿cómo le llaman? Norte Chico, de Lima. Pero al final se ubican en las cabeceras y en las zonas más fértiles de los valles,
teniendo como principal sitio arqueológico el sitio de Moche, al sur de la ciudad de Trujillo, en pleno, ¿no?, canal del que sale el río Moche. Esa es la ciudad más grande, ¿no?, con las pirámides más grandes, que tiene la ocupación más larga, ¿no?, de su historia. Acá está ¿no?, muy pocos de los gobernantes de este pueblo. Ahora, no es un estado unificado, por si acaso, son reinos independientes que se pelean entre sí, no necesariamente para conquistarse, sino para hacer estas guerras rituales. En el caso de Nazca, se sabe que se peleaban entre ellos porque han hecho estudios genéticos, ¿ya? Y se demuestra que son parientes o son de las mismas características. O sea, si no son parientes directos, son parientes lejanos. Y algo similar pasa en los mochicas, ¿ya? Ahora, los mochicas sí son enormes ciudades más grandes que las de Nazca. El caso de la ciudad de Moche es impresionante. Vayan, por favor, chicos, hagan turismo. Ahora se puede hacer. Ahora, ellos tienen un idioma propio. No sabemos, el idioma de los Nazca hay un debate. No se sabe cuál es. Pero en el idioma de los mochicas sí. El mochic o muchic o mochica es un idioma que se mantuvo hasta la llegada de los españoles. Lamentablemente, las epidemias que se difunden durante la conquista matan a, a la población que hablaba este idioma, ¿ya? Pero se ha quedado este idioma como toponímico en muchos lugares, ¿ya? Y ojo, los españoles hicieron gramáticas, ¿no?, y diccionarios del mochica para traducirlo al castellano. Me imagino que saben, ¿no?, que los, los curas que fundan San Marcos eran lingüistas. Y la primera carrera, los primeros cursos están asociados a las lenguas, para que los curas aprendan las lenguas indígenas para evangelizar a los indios. Esta es una iconografía bien bonita, ¿no?, de un ritual de sacrificio. O sea, la escena es cruel, pero la belleza, el detalle, la simbología es impresionante. En economía, pues tienen agricultura intensiva, crearon enormes redes hidráulicas. Hay pesca, ¿ya?, para consumo y para el uso de la anchoveta como abono, y hay comercio a largas distancias. Tal vez el sistema más alucinante es el sistema de canales de regadío y acueductos de Ascope, que llevan agua hasta el desierto y permiten ¿no?, ampliar la frontera agrícola y tener un gran excedente productivo que les permite hacer todo eso. Si tú tienes un montón de recursos, haces más cosas. Si no tienes mucho, solo te queda seguir trabajando. ¿Quién gobierna? Una casta de sacerdotes y guerreros que representan a sus divinidades, ¿no? Ahora, las mujeres fueron parte de las élites y, como he dicho, pocas tumbas van a ser encontradas intactas. La mayoría de las tumbas van a ser saqueadas o huaqueadas durante la época colonial. Durante la colonia, las huacas eran consideradas minas, tenían jurídicamente el mismo trato de una mina. Así que se huaqueaba y los mineros que tenían el permiso pagaban el quinto real y listo, ¿no? Ahora, la misma población indígena en la colonia huaquea para obtener oro y plata y de esa manera pagar el tributo indígena. Todo eso pasó en la colonia. Ahora, hay muy pocos de estos reyes, de estos reinos chiquitos que han sido encontradas sus tumbas intactas. Y uno de ellos es esta mujer de acá, la dama de Cao, señora de Cao o reina de Cao, que era reina de un pequeño reino, de un pequeño estado independiente en la zona de Magdalena de Cao, ¿ya? Eh, y esta señora es la que tiene tatuajes en muchas partes del cuerpo, incluso en la cara. Ahora, esta es la escena de los combates rituales, ¿no?
que es loco, que es una costumbre que ahora sería considerada bárbara, ¿no? Pero eso sí, en otros antepasados. Ahora jugamos fútbol y todos ustedes quisieran sacrificar a Reynoso, ¿sí o no? La diferencia es que ahora hay equipos picones que te apagan la luz, ¿sí o no? Ahora la gente ya cuando... Ahora viene el cumpleaños de mi hija que se volvió leacista por un enamorado que tenía. Ahora, cuando le cantemos el happy, van a apagar la luz. En lugar de Happy Birthday, el apagón, el apagón. Mis otros dos hijos son los que se le ocurrió esa maldad. El apagón, el apagón. Ya se quedó Alianza. Y hay un pata, tengo un colega, que es profesor, que es dirigente de la barra de Oriente, y me ha dicho que cada vez que jueguen con Alianza y salga Alianza a la cancha van a cantar el apagón, el apagón. Es desgraciado. Pero así es la vida. Bien. Les dije, ¿no? El sitio más alucinante es este, es la zona de Moche. Moche tiene este enorme complejo que se refleja en dos enormes pirámides, la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. La que ustedes pueden visitar, que es la Huaca de la Luna, ya, la Huaca del Sol es más grande, pero tiene problemas estructurales, así que los arqueólogos han decidido que no la sirve para investigar, pero no para las visitas turísticas. En cambio, la Huaca de la Luna, al estar pegada a un cerro, tiene mayor estabilidad. Y van a ver estas fases constructivas, ¿ya? Originalmente, al inicio, había un templo lleno de relieves, pero pequeño, y los siguientes gobernantes lo que hicieron es ampliarlo, 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 ampliarlo. Y el templo está lleno de estructuras, no es una pirámide totalmente llena, como las que se ve en Egipto o en México. Adentro hay recintos, salas, almacenes, incluso entierros. El otro gran sitio importante es el complejo El Brujo, ¿ya? Donde encuentras ahí se ha encontrado lo de la Dama de Cao, ¿no? Y en Lambayeque, en la zona de Huacarrajada, se le dice Huacarrajada porque los huaqueros estaban huaqueando la huaca y se hundió, se cayó, ¿no? Colapsó la edificación y se ve como, ¿no? Como si estuviera rajada, rota a la mitad. Y en una zona cercana, esa es la pirámide más grande de ¿no? De esa zona de Huacarrajada. En una de esas encontraron la tumba del señor de Zipán, que es la que está ahí. Los huaqueros habían llegado al recinto exterior, ¿ya? Pero eran tres recintos. Los huaqueros habían llegado al recinto exterior y cuando estaban negociando le dicen a la policía y a los arqueólogos, oye, fulano, fulano, están vendiendo unas piezas de oro, ¿ya? Que han encontrado en tal lugar. Bueno, la policía los detiene y los arqueólogos comienzan la excavación en ese lugar y encuentran la tumba del señor de Zipán. Así fue la historia del señor de Zipán. Ahora, lo loco es que cuando quieren ver la antigüedad de las piezas de oro, lo mandan eso a Alemania. Y se dan cuenta de que no es oro macizo, sino hay una técnica que le dicen tumbaga, donde el metal, ¿no? El oro en este caso está encima y va degradándose, oro, plata, cobre, ¿ya? No es oro, plata, estaño, cobre. Y tú piensas que es oro macizo, pero no, es una técnica que ha permitido hacer eso. No es una aleación, ¿eh? Sino que tú por encima miras oro, le haces la prueba de reactiva y sale oro.
Pero si tú rompes la piedra, vas a ver ese cambio de tonalidades, ¿ya? Del oro a algo más, ¿no? Va cambiando el color hacia el centro. Eso es metalurgia súper avanzada que los europeos recién desarrollan en el siglo XIX gracias a la electricidad. Pero nuestros antepasados, ya 1500 años antes, lo usan sin electricidad. ¿Cómo lo hacían? Es un misterio sin resolver. Ahora tampoco hay que ponerse en el plan absurdo de extraterrestres, ¿no? Ahora su cerámica es escultórica, como se dan cuenta acá. También es pictórica por los dibujos. Todo este cerámico está lleno de dibujos. Toda la base. Ya, esa es. Y también se le dice naturalista porque narra escenas de la vida cotidiana. Bien. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces nos vamos al horizonte medio, que es el segundo proceso panandino, la segunda etapa panandina, ¿ya? Que se caracteriza por la existencia de estados expansivos en los Andes, desde la cultura Huarpa, inician una fase de expansión que da lugar al imperio Huari, donde hay conquistas, ahí sí hay conquistas militares, y el establecimiento de ciudades o recintos amurallados en distintas zonas, ciudades yactas o marcas. Marca es fortificación, yacta es ciudad. Esa es la diferencia. ¿Ya? Hay un gran desarrollo de redes viales, hay un gran desarrollo urbano, ciudades, repito, yactas o marcas. Marcas son estas pequeñas ciudades fortificadas, podríamos llamarlas castillos, y yactas, estas ciudades donde hay incluso mercado, almacenes, viviendas para el pueblo y las élites. Y en el altiplano se desarrolla Tiahuanaco, ¿ya? Donde ya a partir de ahí ya comenzamos a ver sistemáticamente el uso del bronce para todo tipo de usos, ¿ya? El bronce se usa antes, sí, pero sobre todo para usos rituales. En el caso de los mochicas, en las últimas fases mochica se encuentra bastante artefactos de bronce, pero están ligados a armaduras, a jugar funerario de las élites y joyería. Pero ya para los Tiahuanaco, ¿ya? Desde las fases iniciales de Tiahuanaco encontramos metalurgia de bronce dedicada a qué? A armas, sobre todo. Y ahí sí ya se habla de metalurgia, ¿no? Más avanzada, ¿no? Ahora, Tiahuanaco, ¿dónde está? Ahí está el mapa, abarca, ¿no? Parte de Perú, Bolivia y Chile. Es un estado expansivo, colonizador, pero no es violento. O sea, no usa mecanismos militares o de conquista para someter otros pueblos. Más bien usa estas características teocráticas basadas en la expansión de su forma de organización, religión y ciencia. Ahí tienen una reconstrucción hipotética de la ciudad de Taipicala, también le dicen, ¿no? Ciudad de Tiahuanaco, y la gran pirámide de Acapana y el palacio de Calasasaya, ¿ya? Y también está el templete semisubterráneo donde se hacían ofrendas y sacrificios. En la entrada del palacio de Calasasaya se encuentra la portada del sol, donde aparece este símbolo que es el dios de los báculos, que sabemos que también le decían Huiracocha, ¿ya? Su economía. Para vivir en el altiplano y tener excedentes necesitas tener tecnología. Y la tecnología hidráulica en el altiplano es esto, los guaruguarus o camellones, ¿ya? Y obviamente en el altiplano, gracias a que durante muchos meses hay grandes extensiones de pastizales naturales,
hay una gran cantidad de camélidos que son usados para la textilería, para extraer sus fibras de las vicuñas y alpacas, y luego ya pues sacrificarlos para la carne, sobre todo en esta técnica de carne seca salada llamada charqui. Ahora, la escultura es impresionante, el trabajo en piedra es impresionante, ¿ya? Las paredes de la ciudad de Tiahuanaco, los palacios, la pirámide de Capana y el palacio de Calasasaya son, ¿no?, monolitos, eh, son enormes, la habilidad es impresionante. Ahora, sus esculturas también. Tienes el monolito Bennett, que es gigantesco, que fue encontrado tirado en una de estas plazas, y el monolito Ponce, que está ubicado en el templo de Calasasaya. ¿Ya? Los nombres es de los arqueólogos que lo descubrieron. ¿Ya? Igual que Estela Raimondi, ¿sí? Obelisco de Tello. ¿Por qué será? Pues, ¿no? Ahora, los tiahuanacos desarrollan algo interesantísimo. Para complementar los recursos, desarrollan este sistema de control vertical de pisos ecológicos. O sea, el pueblo A tiene acceso a recursos desde la costa hasta la selva. Igual el pueblo B, igual el pueblo C. Este sistema existe igual que el sistema de redes viales porque hay grandes estados que garantizan la seguridad, garantizan estos acuerdos y estas normativas para la existencia de estas redes de intercambio de acceso a recursos y de acceso a recursos. ¿Ya? Para que esto funcione tiene que haber redes viales y tiene que haber un estado poderoso que genere confianza para que no te asalten en el camino. ¿Ya? Entonces, el pueblo A, desde su lugar de origen, tiene colonias en distintos lugares, o misma cuna en quechua, ¿ya? Que responden a una sola unidad política. Una característica interesante que crean los tiahuanacos y se difunden en los Andes son estas cerámicas muy peculiares, estos vasos llamados quero. Y estos queros también van a hacerse de otros de metales. ¿Ah? Los de cerámica son los más bonitos, pero también hay de oro, también hay de plata. Y el imperio igual, rapidito nomás, si se dan cuenta, se expandió más en territorio peruano, ya desde Ayacucho, su primera fase es la fase Huarpa, y se expande, ¿no? Tiene una gran influencia de Nazca y de Tiahuanaco. Y entre Tiahuanaco y Huari hay influencias recíprocas. Tienen el mismo idioma, el quechua, tienen el mismo dios, Huiracocha, e incluso los colores que usan son los mismos. A los arqueólogos jóvenes les hacen bromas poniéndoles ceramios de las dos culturas y ya, ¿cuál es? Tienen el mismo color, las mismas características, pero no aprueban los que generan las identificaciones más exactas. Entonces, es un estado imperial que tiene una centralizado con una sola capital, que es la ciudad de Huari, multiétnico, que es una característica de todo imperio, o sea, multiétnico, controla varios grupos étnicos que tienen distintos idiomas, culturas y religiones. Y es, obviamente, según Lumbreras, la máxima expresión de un estado panandino. ¿Y quién gobierna? Una casta militar aliada a la casta sacerdotal. Sus ciudades, las ciudades que controlan, son estas cabezas de región, que son ciudades planificadas al extremo, como por ejemplo vemos Piquillacta, que está en el Cusco, ¿ya? Una ciudad amurallada, y al interior de la ciudad todo está organizado de manera perfecta, ¿ya? Simétrica. Ahora, los Wari, hay pueblos que tienen andenes, pero los Wari sistematizan e infunden el modelo de andenes en todos los Andes. Y para unificar sus ciudades, cabeza o cabeza de región, sus marcas o yactas, crean el famoso Capacñán, que significa camino de los señores, que ya los españoles luego le llamarán camino inca.
Y su religión está el dios Visco, o dios Llorón, dios de las varas, o Huiracocha, que se va a ver, por ejemplo, en estos enormes cántaros o en sus textiles. Su textilería es muy compleja, son muchos colores, y ojo, tiene mucha influencia de la Paracas. Paracas influencia Nazca, Nazca y Paracas influencian a Wari y a Tiahuanaco, y Wari y Tiahuanaco entre los dos influencian. ¿Ya? ¿Quién empezó con el culto a Huiracocha? Tiahuanaco. ¿Quién hizo los guaruaros o camellones y el control vertical? Tiahuanaco. ¿Y Wari qué hace? ¿Se lo copia? ¿Se asimila? No se sabe, pero las dos comparten. Wari hace los andenes, ¿ya? Y Wari hace las redes viales, pero también los Tiahuanaco. O sea, hay una etapa de conflicto, pero también de asimilación y cooperación entre estos dos grandes imperios. Y ahí están las diferencias. Y también los estilos de la cerámica, pues tienen los nombres de los arqueólogos, ¿no? Las cerámicas escultóricas se les dice, ¿no? Se les llama estilo Pacheco. Y las cerámicas, que son básicamente cántaros, ¿ya? Botellas grandes, es la cerámica Robles Moco. Ahora, ¿cómo caen los pueblos del horizonte medio o segundo horizonte? Meganiños sucesivos que generan conflictos, escasez de recursos, y en el caso de Wari, levantamientos populares e invasiones desde el oriente, de los pueblos llamados en sus mitos pueblos chunchos o yacuaces. Y en el caso de los Tiahuanaco, no hay evidencia de levantamientos populares, pero sí de invasiones desde el sur, de los pueblos llamados aymaras. ¿Ah? Bien, ahí está la línea de tiempo y les doy las claves para que se vayan de una vez a su casita. Ah, no, se vayan a almorzar, a tomar desayuno. Yo voy a tomar mi segundo desayuno. Bien, 1, Colombia. 2, Dinamarca. 3, Brasil. 4, Colombia. 5, Chile. A ver, repito. Colombia, Dinamarca, Brasil, Colombia, Chile. Bien, señores, muchas gracias por su atención. Me retiro. Pásenla bien, cuídense y nos vemos la próxima semana. Pero estudien, jóvenes. Y si tienen dudas, anótenlas, así como hizo su compañero. Muy bien, lo felicito para poder avanzar bien. Hola, profesor.